¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. La noche se cernía sobre el barrio de Malasaña como un manto de secretos susurrantes, y en medio de esa penumbra, un fotógrafo llamado Samuel se encontraba a punto de descubrir que la realidad a menudo es más extraña que la ficción. ¿Qué harías si al mirar tus propias fotografías te das cuenta de que están pobladas por rostros desconocidos? Rostros que jamás estuvieron presentes en el momento del clic. Esa era la inquietante pregunta que no dejaba de atormentar a Samuel. Un hombre marcado por su pasado y por una soledad que lo seguía como una sombra. Samuel había elegido Malasaña como su hogar, atraído por la vibrante vida artística del barrio y sus calles llenas de historia. Los cafés estaban salpicados de murales que hablaban de sueños y desilusiones, mientras que las plazas, como la Plaza de las Comendadoras, eran testigos de encuentros furtivos entre almas solitarias. Sin embargo, esa noche, mientras se preparaba para salir a capturar la esencia de la vida nocturna, un escalofrío recorrió su espalda. Había algo en el aire, una tensión palpable, como si el mismo barrio le susurrara advertencias que solo él podía escuchar. Con su cámara colgando del cuello, Samuel se adentró en las calles adoquinadas, donde las luces de neón parpadeaban como si temieran lo que vendría. Desde el momento en que comenzó a disparar, la magia de su lente transformaba lo cotidiano en lo extraordinario. Pero, al revisar las imágenes en su cámara, su entusiasmo se tornó en horror. En cada fotografía, entre los rostros de desconocidos, aparecían figuras borrosas, como si el mismo tiempo hubiera decidido jugar con él, revelando presencias que no deberían existir. La primera vez que sucedió, pensó que era un error técnico, un mal funcionamiento de su equipo. Pero la noche siguiente y la otra, las figuras continuaron apareciendo. Eran rostros que no reconocía y, sin embargo, parecían familiarmente tristes, como si llevaran consigo historias de pérdidas y anhelos. Samuel, quien siempre había considerado la fotografía como una forma de capturar la esencia de lo efímero, se encontró atrapado en un ciclo de terror y fascinación. Mientras las noches pasaban, los extraños rostros comenzaron a cobrar forma en su mente, cada uno un eco de su propia soledad. Samuel, que había crecido en una familia disfuncional en el barrio de Vallecas, había aprendido desde pequeño a desconfiar de las sombras de su pasado. Su madre, una artista frustrada, había desaparecido cuando él era solo un niño, y su padre, un hombre distante, nunca logró llenar el vacío que dejó. La fotografía se había convertido en su refugio, un medio para explorar el mundo sin tener que enfrentarse a su dolor. Sin embargo, ahora, esa misma pasión se transformaba en una pesadilla. Una tarde, mientras revisaba su colección de fotos, se detuvo en una imagen que lo dejó helado. En ella, entre la multitud que reía y bailaba en una fiesta, una figura lo miraba fijamente. Era una mujer de cabello oscuro y ojos profundos, y algo en su expresión le resultaba aterradoramente familiar. Aquel rostro parecía un espejo de sus propios miedos, un recordatorio de todo lo que había perdido. Samuel sintió que el aire se volvía denso, como si el barrio mismo se estuviera cerrando sobre él, obligándolo a enfrentar sus demonios. Con cada revelación, la atmósfera se volvía más sombría. Los recuerdos de su madre, de su risa y del arte que solía crear se entrelazaban con las caras en sus fotos. Samuel empezó a preguntarse si su cámara era un simple instrumento o un portal hacia algo más oscuro. Las calles de Malasaña, que antes le parecían vibrantes y llenas de vida, ahora parecían retener secretos, escondiendo verdades que él no estaba preparado para descubrir. Pero cuando caía la noche, algo inexplicable sucedía. Las luces de los bares brillaban con un resplandor inquietante y los ecos de risas se transformaban en susurros que parecían llamarlo.
Era como si las sombras de su pasado estuvieran tomando forma, como si las almas que había capturado en su lente estuvieran pidiendo ayuda. Con cada disparo, Samuel se adentraba más en un abismo de misterio y desesperación, y la línea entre la realidad y la fantasía comenzaba a desdibujarse. Así, en el corazón de Malasaña, Samuel se encontraba atrapado en una red de misterio, donde cada rostro extrañado que su cámara había capturado se convertía en una pieza de un rompecabezas que amenazaba con consumirlo. Las calles que antes eran su refugio ahora se transformaban en un laberinto de recuerdos dolorosos y misterios sin resolver, llevándolo hacia un destino del que no podía escapar. La pregunta que lo atormentaba se tornaba más urgente. ¿Quiénes eran esos rostros y qué verdad escondían? Con cada noche que pasaba, parecía que la respuesta se acercaba, y con ella, un peligro que Samuel nunca había imaginado. La noche envolvía a Malasaña en un abrazo inquietante, y Samuel, cada vez más atormentado por los rostros desconocidos que poblaban sus fotografías, se sentía como un náufrago en un mar de sombras. La revelación de que su cámara había capturado algo más que momentos fugaces lo empujaba hacia una espiral de desesperación. Las imágenes, lejos de ser simples recuerdos, parecían encerrar un mensaje críptico, un llamado a desentrañar un misterio que lo arrastraba hacia lo desconocido. Consciente de que cada disparo de su cámara lo acercaba más a un abismo del que no podía escapar, Samuel decidió buscar respuestas. Esa noche, en un café donde solía ir a reflexionar sobre su trabajo, conoció a Clara, una joven artista que había llegado a Malasaña en busca de inspiración. Clara era todo lo contrario a la melancolía que envolvía a Samuel. Su risa era contagiosa y su espíritu libre irradiaba una energía que lo intrigaba. Sin embargo, había algo en su mirada que le recordaba a las figuras en sus fotografías, como si ella también estuviera conectada de alguna manera con las sombras que lo acechaban. Samuel, temeroso de abrirse por completo, se mantuvo al margen, pero Clara, con su curiosidad innata, comenzó a hacerle preguntas sobre su trabajo. Cuando él le habló de las extrañas presencias en sus fotos, su expresión se tornó seria. A veces, las cámaras no solo capturan lo que vemos, sino también lo que sentimos. Tal vez estás atrapando algo que no comprendes del todo, le dijo, su voz un susurro envuelto en misterio. A medida que la conversación avanzaba, Samuel se dio cuenta de que Clara no era solo una artista. Había en ella una sensibilidad especial hacia lo inexplicable. Con cada pregunta, la joven parecía desenterrar los miedos que él había enterrado bajo capas de indiferencia. La conexión entre ellos crecía, y Samuel sintió que quizás, solo quizás, Clara podría ayudarlo a entender lo que estaba ocurriendo. Decidido a no enfrentar solo su tormento, Samuel invitó a Clara a acompañarlo en su próxima salida nocturna. La idea de compartir su mundo con alguien que podría comprender lo que estaba viviendo le brindó una chispa de esperanza. Sin embargo, la noche que eligieron para salir estaba impregnada de una atmósfera aún más pesada que las anteriores. Las calles estaban desiertas y el eco de sus pasos resonaba en los adoquines como un lamento distante. Al llegar a una plaza iluminada por faroles titilantes, Samuel comenzó a disparar su cámara. Cada clic resonaba en la oscuridad, y cuando revisó las imágenes, su corazón se detuvo. Entre los rostros de los transeúntes, las figuras borrosas eran más pronunciadas, casi como si estuvieran tratando de acercarse a la lente, de hacerse visibles. Clara, al ver la expresión de horror en su rostro, se acercó. «¿Qué sucede?», preguntó, su voz llena de preocupación. Samuel le mostró la pantalla. Clara se inclinó, observando las imágenes. Un escalofrío recorrió su espalda al ver las imágenes de las figuras. Ella no podía ignorar la tensión en el aire, una sensación creciente de que algo oscuro acechaba, esperando el momento adecuado para manifestarse. «Tal vez deberíamos investigar esto», sugirió Clara, su voz firme.
No podemos dejar que el miedo nos controle. Samuel dudó. La idea de adentrarse en un misterio que parecía estar entrelazado con su propia historia lo aterraba. Pero Clara, con su energía inquebrantable, lo empujó a avanzar. Así, decidieron visitar a un viejo amigo de Clara, Julián, un fotógrafo que había ganado notoriedad en el barrio por su enfoque en lo sobrenatural y lo inexplicable. Julián había estado explorando historias de almas perdidas en Malasaña y Clara creía que podía ofrecerles una perspectiva valiosa. Al llegar al taller de Julián, una pequeña habitación cubierta de fotografías y objetos extraños, la atmósfera se volvió densa. Julián los recibió con una sonrisa, pero su mirada se oscureció al escuchar lo que Samuel había estado experimentando. «Has capturado algo más que simples imágenes», dijo Julián, su tono grave. «Hay historias en esas fotos, historias que a menudo están relacionadas con el dolor y la pérdida. La fotografía tiene el poder de abrir puertas a lo desconocido». Samuel sintió un nudo en el estómago. ¿Era posible que su cámara fuera un puente hacia el sufrimiento de otros? Julián comenzó a contarles sobre otros fotógrafos que habían enfrentado fenómenos similares, revelando que había quienes habían perdido la cordura al intentar desentrañar los secretos que sus cámaras habían revelado. «Debes tener cuidado», advertía Julián. «No todas las sombras son benignas». El miedo se instaló en el corazón de Samuel mientras las palabras de Julián resonaban en su mente. Sin embargo, Clara lo miraba con determinación, como si su propia luz pudiera disipar la oscuridad que los rodeaba. La conexión entre ellos se intensificaba y Samuel se dio cuenta de que no podía permitir que su pasado lo definiera. Esa noche, se marcharon del taller con más preguntas que respuestas. Clara, decidida a ayudar a Samuel a enfrentar sus demonios, propuso que revisaran juntos las fotografías. Mientras revisaban las imágenes, Samuel comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Las figuras borrosas parecían estar conectadas, como si compartieran un hilo invisible de sufrimiento. «Quizás hay un patrón», sugirió Clara. «Necesitamos entender qué quieren decirnos». La búsqueda por desentrañar el significado detrás de los rostros desconocidos se convirtió en una obsesión compartida. A medida que pasaban las noches, Samuel y Clara se sumergieron en una investigación que los llevó a las entrañas de Malasaña, donde leyendas urbanas y historias olvidadas se entrelazaban con la realidad. Sin embargo, el misterio no solo comenzaba a intensificarse, los peligros también se hacían más evidentes. Samuel empezó a experimentar sueños inquietantes, visiones de las figuras que parecían acercarse cada vez más, como si le estuvieran suplicando que escuchara sus historias. Esa sensación de ser observado se volvió más intensa, y la línea entre la vigilia y el sueño se desdibujaba, llevándolo a un estado de ansiedad constante. Clara, al darse cuenta del estado emocional de Samuel, intentó ofrecer consuelo, pero él se sentía atrapado en un ciclo de confusión y miedo. El nuevo vínculo que habían formado era también una fuente de tensión. Mientras Samuel luchaba con sus propios demonios, Clara se convirtió en su ancla, pero su constante necesidad de respuestas chocaba con su temor a lo desconocido. Así, entre susurros de sombras y la búsqueda de la verdad, Samuel se encontraba en un punto de quiebre. La atmósfera se tornaba cada vez más opresiva y la conexión entre Samuel y Clara se volvía más intensa, pero también más peligrosa. Cada respuesta que encontraban parecía abrir nuevas puertas a un abismo de misterio, y Samuel se dio cuenta de que ya no podía escapar de su pasado. Las sombras lo perseguían, y en el fondo de su ser sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad que había estado eludiendo. Mientras la noche caía nuevamente sobre Malasaña, Samuel sintió que el tiempo se aceleraba, y la pregunta que antes lo atormentaba se tornaba más urgente.
¿Quiénes eran esos rostros? ¿Y qué verdad escondían? La búsqueda por respuestas se había convertido en un viaje hacia lo desconocido, donde cada fotografía revelaba una parte de su alma, y con cada clic, el peligro se acercaba. Era un juego de luces y sombras, donde el amor y el miedo se entrelazaban en una danza inquietante, y la noche, siempre oscura, aguardaba ansiosa la revelación que cambiaría sus vidas para siempre. La noche había caído como un manto pesado sobre Malasaña, y Samuel, consumido por la ansiedad, se encontraba atrapado en un ciclo de preguntas y respuestas que parecían no llevarlo a ninguna parte. Clara, a su lado, lo observaba con una mezcla de preocupación y determinación, intentando ser el faro que iluminara el camino en medio de la tormenta que asediaba la mente de Samuel. Pero la tensión creciente entre ellos no era solo el resultado del misterio que intentaban desentrañar. Había algo más, algo que los estaba llevando al borde de la locura. Después de noches de investigación, Samuel decidió que era hora de revisar de nuevo las fotografías. Se sentaron en su pequeño estudio. La luz tenue de una lámpara iluminaba las imágenes extendidas sobre la mesa. Cada rostro borroso parecía cobrar vida, y Samuel sintió que, al mirarlos, podía escuchar sus susurros. Las figuras se retorcían en su mente, cada una representando un pedazo de una historia que se negaba a revelarse por completo. «Mira esto», dijo Samuel, señalando una foto en particular. «¿No crees que este rostro se parece al de mi madre?» Clara se acercó, un escalofrío recorriendo su espalda al reconocer la expresión angustiada de la mujer en la imagen. La idea de que Samuel pudiera haber capturado la esencia de alguien tan cercano y al mismo tiempo tan distante la inquietaba. «No puede ser», respondió, aunque su voz temblorosa delataba sus dudas. «¿Tu madre está bien?» Samuel se quedó en silencio, recordando la última vez que la había visto. Fue un día gris, lleno de lágrimas y despedidas, un eco del pasado que seguía atormentándolo. Su madre había sido una artista talentosa, pero la vida la había llevado por caminos oscuros y su trágica muerte había dejado una herida abierta en el corazón de Samuel. Desde entonces, había creído que su memoria se había desvanecido, pero ahora, al observar esa imagen, algo en su interior se retorcía. «Creo que su historia está conectada con esto», dijo Samuel, su voz apenas un murmullo. Tal vez ella también estaba atrapada entre sombras. Clara lo miró con preocupación. La revelación de Samuel no solo complicaba su investigación, sino que también lo arrastraba a un terreno emocional peligroso. La conexión que ambos compartían se intensificaba y la necesidad de descubrir la verdad se volvía más urgente. Sin embargo, una sensación inquietante la envolvía, como si el pasado de Samuel estuviera reclamando su atención de formas que él aún no podía comprender. Mientras revisaban las fotografías, una en particular llamó su atención. Era una imagen de una calle vacía y en el fondo, entre las sombras de un edificio, se podía distinguir una figura que parecía observarlos. Samuel sintió que su corazón se aceleraba. Esa figura no estaba en las fotos anteriores. «¿La ves?», preguntó señalando la imagen. «No estaba aquí antes». Clara se acercó y frunció el ceño. Al mirar más de cerca, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La figura parecía familiar, pero no podía concretar por qué. Era como si la sombra estuviera en el mismo umbral entre lo real y lo fantasmal, observando con ojos que parecían penetrar en su alma. «Necesitamos hacer algo al respecto», dijo Clara, su voz firme. «Esto no puede seguir así». Samuel asintió, aunque su mente estaba llena de dudas. ¿Qué significaba esa figura? ¿Y por qué lo atormentaba tanto? Sin embargo, la determinación de Clara lo empujó hacia adelante. Decidieron investigar la ubicación de la fotografía, un callejón que Samuel había capturado en un momento de inspiración, pero que ahora se sentía más como un lugar de pesadilla. Cuando llegaron al callejón,
Una sensación de opresión los envolvió. Las sombras parecían alargarse y retorcerse a su alrededor, creando una atmósfera que hacía que el aire se volviera denso y pesado. Samuel se sintió como si estuviera siendo observado, como si las paredes mismas contaran historias de dolor y sufrimiento. «No estás solo en esto», le dijo Clara tomando su mano. «Estoy contigo». Sin embargo, al dar el primer paso hacia el callejón, algo cambió. Una risa lejana resonó en el aire, una risa que hizo que la piel de Samuel se erizara. Clara lo sintió y, al mirar a su alrededor, vio que las sombras parecían moverse, como si estuvieran cobrando vida. «Samuel, tenemos que irnos», advirtió, pero él estaba atrapado en un trance, incapaz de apartar la vista del fondo del callejón. La figura que había visto en la fotografía se materializó ante ellos. Era una mujer, con un rostro que parecía una mezcla entre la angustia y la desesperación. Samuel sintió que la realidad se desvanecía a su alrededor, mientras la mujer se acercaba lentamente. «¿Quién eres?», preguntó Samuel, su voz temblando. La mujer se detuvo, sus ojos profundos y oscuros mirándolo fijamente. Samuel sintió que algo dentro de él se rompía, como si cada recuerdo reprimido estuviera surgiendo a la superficie. La figura de su madre, el dolor de su pérdida, todo estaba entrelazado en ese instante. «Soy parte de tu historia», respondió la mujer, su voz resonando como un eco distante. «Y tú también eres parte de la mía». Clara dio un paso atrás, sintiendo la intensidad de la conexión entre Samuel y la figura. La revelación era devastadora. Samuel había estado capturando las almas de aquellos que habían sufrido, y ahora su propia madre estaba entre ellos, atrapada en un ciclo interminable de dolor. «Esto es más complejo de lo que pensábamos», dijo Clara, el horror reflejado en su rostro. «Necesitamos entender esto, Samuel. No solo por ti, sino por todos aquellos a quienes has capturado». La figura se desvaneció como un susurro en el viento, dejando a Samuel y Clara en un estado de shock. La realidad de lo que había descubierto comenzó a hundirse en la mente de Samuel. Su propia cordura se tambaleaba mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. ¿Era posible que su madre estuviera atrapada en su propia historia? Y que él, al intentar capturar momentos, hubiera abierto una puerta a un sufrimiento que no podía controlar. Mientras la noche avanzaba, la presión de los secretos del pasado aplastaba a Samuel. La conexión entre él y Clara se volvía más intensa, pero también más peligrosa. Las sombras que habían estado acechando durante tanto tiempo ahora parecían tener un propósito, y la revelación de la figura de su madre lo llevó a cuestionar su propia realidad. ¿Era su mente la que le estaba jugando trucos o había algo más en juego? El dilema se tornaba más complicado. La búsqueda por respuestas se había convertido en un viaje al abismo, y Samuel se dio cuenta de que no solo estaba luchando por desentrañar un misterio, estaba enfrentando sus propios fantasmas y el tiempo se agotaba. Cada fotografía se convertía en un recordatorio de un dolor no resuelto, y la línea entre la locura y la verdad se desdibujaba aún más. Mientras las sombras danzaban a su alrededor, Samuel sabía que debía enfrentarse a su pasado. La conexión con Clara era su única esperanza, pero también era un recordatorio del camino oscuro que se extendía ante ellos. La noche en Malasaña había cambiado para siempre, y la verdad que buscaban estaba más cerca de lo que pensaban, oculta en los rincones oscuros de sus propios corazones. La noche se había convertido en un laberinto de sombras y ecos, y Samuel se encontraba en el centro de una tormenta emocional que amenazaba con arrastrarlo hacia un abismo del que no estaba seguro de poder escapar. Clara, a su lado, lo sostenía con firmeza, pero incluso su presencia, tan reconfortante como siempre, no podía ahogar el murmullo aterrador de la figura que había visto en el callejón. Samuel sintió que el aire se volvía espeso, casi opresivo, mientras la imagen de su madre se desvanecía lentamente,
dejando tras de sí una estela de preguntas y un profundo vacío. La revelación de que ella formaba parte de su historia, de que había estado atrapada en su propio sufrimiento, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cuánto tiempo había estado ignorando su dolor? ¿Cuántas vidas más estaban atrapadas en el ciclo que él había comenzado sin querer? Samuel, dijo Clara, rompiendo el tenso silencio. Necesitamos actuar. No podemos permitir que esto continúe. Él la miró, sus ojos llenos de confusión y desesperación. Por un momento, la idea de huir de aquel lugar le pareció tentadora, pero sabía que no podía. La búsqueda de respuestas lo había llevado hasta aquí, y no podía darse el lujo de dar un paso atrás. No cuando su madre y otros estaban atrapados en un limbo del que él, por alguna razón, había sido el inadvertido guardián. «Tienes razón», respondió, su voz temblando, pero firme. «Debo enfrentar esto, no solo por mí, sino por ella y por todos los que están atrapados en esas sombras». Con determinación se adentró más en el callejón y Clara lo siguió, su mano aún aferrada a la suya. A medida que avanzaban, la risa lejana que habían oído antes se intensificó, envolviéndolos en un eco burlón que parecía surgir de las mismas paredes. Era un recordatorio del dolor que había estado oculto durante tanto tiempo, y la risa se transformó en un grito desgarrador que resonaba en su mente. «¡Samuel!», gritó Clara deteniéndose en seco. Había algo en su mirada que lo detuvo a él también. A su alrededor, las sombras comenzaron a cobrar vida, danzando como si tuvieran voluntad propia. Las figuras de las fotografías parecían manifestarse en el aire, formando una multitud de rostros que lo miraban, acusadores y llenos de dolor. Samuel sintió que su corazón se aceleraba, la ansiedad apretando su pecho como un lazo. «¿Qué es esto?», preguntó la voz temblorosa. «Es el pasado que has estado capturando», respondió Clara, su tono grave. «Ellos quieren ser escuchados, Samuel. Tienen historias que contar, y tú eres el único que puede darles voz». Pero Samuel estaba abrumado, no solo por el peso de las almas que lo rodeaban, sino también por el terror de lo que esto significaba. ¿Podía realmente ser el canal para liberar a estos espíritus atormentados? ¿Y si al hacerlo se perdía en el proceso? A medida que las sombras se acercaban, una figura emergió del grupo. Era la mujer que había visto en el callejón, su rostro distorsionado por la angustia, pero sus ojos, esos ojos oscuros y profundos, lo atravesaban como dagas. «Samuel», dijo la mujer, y su voz se convirtió en un susurro que resonaba en su mente. «Tienes el poder de liberarnos, pero debes confrontar tu verdad primero». La figura avanzó, y Samuel sintió una mezcla de terror y reconocimiento. Era su madre, y aunque su rostro estaba marcado por el sufrimiento, había una chispa de esperanza en sus ojos. «Tú no eres solo un espectador en esta historia», continuó ella. «Eres parte de ella. Tienes que enfrentarte a los demonios que te han atormentado. Solo así podrás romper el ciclo». Samuel sintió que el aire se le escapaba. La presión del pasado lo aplastaba y las sombras a su alrededor parecían alimentarse de su miedo. Clara, al notar su estado, dio un paso adelante, enfrentándose con valentía a la figura. «¡No!», exclamó. «No puedes hacerle esto. Samuel no está solo». La mujer se volvió hacia Clara, y en sus ojos había un destello de reconocimiento. La tensión entre ellas era palpable, y Samuel sintió que la conexión entre él, Clara y la figura se intensificaba. «Tú también eres parte de esta historia», dijo la mujer, su voz llena de un poder antiguo. «Juntas pueden encontrar la verdad, pero primero, Samuel, debes enfrentar tu dolor». La risa burlona se transformó en un grito de agonía, y las figuras comenzaron a moverse más rápido, girando a su alrededor en una danza frenética. Samuel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La lucha no solo era externa, sino interna.
Unas voces lo instaban a huir, mientras que otras lo empujaban a permanecer y confrontar su historia. «¡No puedo!», gritó, atrapado entre la necesidad de escapar y el deseo de enfrentar sus demonios. Clara lo miró con una mezcla de amor y determinación. «Tú eres más fuerte de lo que crees, no dejes que el miedo te consuma». Con esas palabras resonando en su mente, Samuel cerró los ojos y respiró hondo. Las sombras que lo rodeaban parecían detenerse, y en ese breve instante sintió una conexión profunda con cada una de las almas que lo observaban. Eran fragmentos de su propia historia, de su propia pérdida. «Está bien», dijo, su voz ahora firme. «Estoy listo para enfrentar mi verdad». Las sombras comenzaron a disolverse, y la figura de su madre se acercó, su mano extendiéndose hacia él. Samuel sintió una oleada de calor y amor, y en ese momento comprendió que no estaba solo. La conexión con Clara, con su madre y con todos aquellos que habían sido parte de su vida le daba la fuerza que necesitaba. «Juntos», dijo Clara, entrelazando sus dedos con los de Samuel. «No estás solo en esto». Con el apoyo de Clara y la presencia de su madre, Samuel dio un paso adelante hacia la figura. Enfrentaría su dolor, su pasado y todo lo que había estado reprimiendo. Las sombras se disolvieron a su alrededor y una luz brillante comenzó a emanar de su interior, iluminando el callejón y llenando el aire con un susurro de esperanza. La verdad que habían estado buscando no solo liberaría a las almas atrapadas, sino que también liberaría a Samuel a sí mismo. La confrontación lo llevaría a un lugar de sanación, y aunque el camino por delante sería arduo, ya no tendría que recorrerlo solo. En ese instante de claridad, Samuel comprendió que la búsqueda de respuestas no solo era una lucha contra lo desconocido, sino una travesía hacia la aceptación y la paz. Y cuando finalmente se enfrentara a lo que realmente significaba ser él mismo, podría romper el ciclo y permitir que todos aquellos que había capturado finalmente encontraran el reposo que tanto merecían. El eco de su decisión resonó en el callejón, y mientras la luz crecía, Samuel supo que el verdadero viaje apenas comenzaba. La luz se intensificó, envolviendo a Samuel y Clara en un resplandor cálido que contrastaba con la oscuridad que los había perseguido. Cuando la figura de su madre se acercó, una sensación de paz comenzó a reemplazar el terror que había sentido anteriormente. Samuel, con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso hacia adelante, dispuesto a enfrentar su dolor y las sombras que lo atormentaban. «Ven, Samuel», susurró su madre, su voz ahora llena de amor y compasión. «Es hora de liberar lo que llevas dentro». Al tocar su mano, Samuel sintió cómo las memorias reprimidas comenzaron a surgir, inundando su mente con imágenes de su infancia, de momentos de alegría y tristeza. Se vio a sí mismo, un niño asustado, atrapado en un ciclo de culpa y dolor, sintiendo que nunca era suficiente. Pero también vio los momentos de amor, de risas y la luz que había en sus recuerdos. Esa luz lo llenaba de fuerza. Con la mano de Clara entrelazada con la suya, Samuel se enfrentó a las sombras que representaban sus miedos. Las figuras comenzaron a desvanecerse, como si su propia aceptación les robara el poder. Cada paso que daba lo acercaba a la libertad, no solo para él, sino para todas las almas que había estado cargando. Sin embargo, en el clímax de su confrontación, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un lamento de desesperación de aquellos que aún estaban atrapados en el limbo. Samuel sintió que su pecho se apretaba al darse cuenta de que, aunque había logrado liberar a muchos, no todos los espíritus encontrarían descanso. La lucha no había terminado. Al abrir los ojos, Samuel se encontró de nuevo en el callejón, pero ya no era el mismo. La luz había desaparecido, pero las sombras aún susurraban a su alrededor, recordándole que había más por descubrir.
La figura de su madre se desvanecía lentamente, su rostro ahora sereno. Te amo, Samuel. Siempre estaré contigo. La voz de su madre se desvaneció con el eco de sus palabras, dejándolo con una mezcla de dolor y alivio. Samuel sintió una punzada en el corazón, una herida que nunca sanaría del todo, pero también una claridad que lo impulsaba. Sabía que había sobrevivido, pero había dejado cicatrices profundas en su alma. La confrontación no solo había liberado a otros, sino que también lo había obligado a mirar dentro de sí mismo. Clara, a su lado, lo miró con preocupación. Sus ojos reflejaban la lucha que había sido testigo y la conexión que habían creado en ese momento. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave pero firme. No sé si estoy bien, respondió Samuel, su voz llena de emoción. Pero estoy aquí. Estoy listo para enfrentar lo que venga. Mientras comenzaban a salir del callejón, un sentimiento de vacío lo invadió. Aunque había encontrado la fuerza para confrontar sus demonios, sabía que el camino hacia la sanación sería largo y complicado. Las sombras que habían bailado a su alrededor no habían desaparecido por completo. Había mucho más por descubrir y el eco de las almas perdidas aún resonaba en su mente. Una vez fuera del callejón, la luz de la luna iluminó sus rostros. Samuel se detuvo, sintiendo la presencia de Clara a su lado. Lo que vimos, lo que escuchamos, no se ha acabado, ¿verdad? Clara lo miró con seriedad. No, aún hay sombras que necesitan ser enfrentadas. Pero ahora sabes que no estás solo. Juntos podemos encontrar respuestas. En ese momento, un escalofrío recorrió la espalda de Samuel, como si una corriente eléctrica hubiera atravesado el aire. Detrás de ellos, el callejón parecía susurrar, como si las almas que aún permanecían atrapadas estuvieran llamándolo. La resolución de su conflicto había traído consigo nuevos enigmas, y Samuel sintió que el ciclo apenas comenzaba. A medida que se alejaban, la sensación de que algo más los aguardaba se intensificó. Aunque había enfrentado a sus miedos, sabía que no podía escapar de la historia que había comenzado. Las sombras no solo lo perseguían a él, sino también a Clara, y la conexión profunda que habían forjado los uniría en la búsqueda de respuestas. Mientras caminaban por las calles, Samuel no pudo evitar pensar en aquellos que había dejado atrás, las almas que aún necesitaban ser escuchadas. En su mente, las imágenes de las figuras se mezclaban con visiones de su madre, instándolo a continuar. Había menos respuestas de las que había esperado, pero más preguntas que nunca. Clara, sintiendo su inquietud, le apretó la mano. Lo haremos, Samuel. Encontraremos la manera de liberar a aquellos que todavía están atrapados. Te prometo que no lo harás solo. Samuel asintió, su determinación renovada. La lucha no había terminado, y aunque había logrado un pequeño triunfo, el misterio que había comenzado a desentrañar lo llamaba. Nuevos enigmas se presentaban ante él, y aunque el camino sería peligroso, estaba dispuesto a recorrerlo. En la distancia, el eco de risas y llantos resonaba, un recordatorio de las almas que aún deseaban ser liberadas. La noche no había terminado. El verdadero viaje apenas comenzaba, y Samuel, junto a Clara, se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo. Mientras avanzaban, una sombra se deslizó tras ellos, susurrando secretos olvidados. Samuel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero esta vez no estaba dispuesto a dejar que el miedo lo detuviera. Con la mano de Clara apretada en la suya, se dirigieron hacia lo desconocido, conscientes de que cada paso los acercaba más a la verdad que buscaban. La luz que había brotado de su interior no solo iluminaba su camino, sino que también prometía la esperanza de un futuro donde las sombras ya no tuvieran poder sobre ellos.
La luz de la luna se intensificó a medida que Samuel y Clara avanzaban por las calles desiertas, pero a pesar de la claridad, una sensación de inquietud empezó a apoderarse de Samuel. Las sombras que habían dejado atrás parecían seguirlos. Susurros etéreos flotaban en el aire como un eco de advertencias no escuchadas. Las memorias de aquellos que aún estaban atrapados comenzaron a desgarrar su mente, invadiéndolo con una angustia palpable. A cada paso, un frío helado le recorría la espalda, como si algo oscuro lo estuviera acechando. Clara, a su lado, también sintió la presión creciente del miedo. «Samuel, ¿estás seguro de que deberíamos seguir?», preguntó, su voz temblando ligeramente. La duda se filtraba en sus palabras, abriendo una grieta de incertidumbre en su determinación. «Debemos hacerlo», respondió él, aunque en su interior la ansiedad crecía. Sin embargo, al mirar a Clara, supo que no podía mostrar debilidad. Ella lo había apoyado, y su vínculo se había vuelto crucial en ese momento. Pero, en el fondo, una sombra se cernía sobre ellos, algo que no podían ver pero sí sentir. El aire se volvía más denso, como si una presencia maligna se alimentara de su miedo. Entonces, de repente, un grito desgarrador resonó de nuevo, esta vez más cerca y más intenso. Era un lamento que parecía provenir de las profundidades del callejón que habían atravesado, un llamado desesperado que hacía eco en sus corazones. Samuel se detuvo en seco, el terror lo paralizó. Clara se volvió hacia él, ansiosa. «¿Qué fue eso?». «No lo sé, pero…». Samuel bajó la mirada, comprendiendo que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. En ese instante, la sombra que los había estado siguiendo se materializó ante ellos. Una figura oscura, indistinta y aterradora emergió del abismo. Sus ojos resplandecían con un brillo malévolo. Samuel sintió que su corazón se detenía. La figura extendió una mano, señalando a Clara. «Ella es la clave», susurró la sombra con una voz que parecía arrastrar el eco del dolor de 1000 almas. «Sin ella no podrás romper el ciclo». Samuel sintió un sudor frío recorrer su frente. Clara, al darse cuenta del peligro inminente, retrocedió un paso. «¡No! ¡No me toques!». Pero la sombra se abalanzó sobre ella, y en un instante, el aire se llenó de un grito agonizante que congeló el tiempo. Samuel, paralizado por el horror, sintió cómo el terror se apoderaba de su ser. La figura se desvaneció, llevándose consigo a Clara, el eco de su grito resonando en sus oídos como un lamento eterno. «¡Clara!», gritó Samuel, pero su voz se perdió en el vacío. Se quedó solo, rodeado por la oscuridad que había intentado dejar atrás. La sensación de pérdida fue abrumadora y las sombras comenzaron a rodearlo, riendo en un tono burlón. Samuel se dio cuenta de que había fracasado. La lucha no había terminado. Había perdido a la única persona que había sido su luz. Las sombras comenzaron a acercarse, susurrando secretos de su dolor y desesperación. Samuel, ahora atrapado en su propio miedo, comprendió que el ciclo no solo continuaría, sino que se intensificaría. La oscuridad había ganado una vez más, y su madre, su amor, su esperanza, todo había sido un engaño. Mientras la oscuridad lo engullía, el último pensamiento que cruzó su mente fue que jamás podría escapar de las sombras que llevaban el nombre de aquellos que había dejado atrás. El horror de su fracaso se convirtió en su nuevo hogar, y la noche se cerró sobre él. Con esta revelación, la historia de Samuel se convertía en una advertencia. A veces, las sombras no se pueden vencer, simplemente se convierten en parte de uno mismo. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan adentrarse en esta aventura llena de misterio. Déjanos un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una historia futura.